columna de matrices, ¿sí? Vamos a decir que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y además sus elementos correspondientes son iguales, ¿sí? El mismo orden que dijimos que era la misma cantidad de filas que de columnas, o sea, m filas, n columnas para ambas matrices. Y que los elementos correspondientes sean iguales, ¿qué quiere decir? Que los elementos que tienen la misma ubicación, ¿sí?, son iguales. Por ejemplo, el elemento A11, ¿sí?, es 5 y el elemento B11 es 5. Ahí vemos. Bueno, justo de este no tengo ejemplo, pero son todos los elementos idénticos. Veamos cómo vamos a hacer para sumar matrices, ¿sí? Para sumar matrices, sí o sí, las matrices tienen que ser como del mismo orden. Entonces, vamos a obtener de resultado una matriz del orden de las matrices anteriores, donde cada uno de los elementos va a ser la suma de los elementos correspondientes de ambas matrices. Vamos a ver el video donde podemos ver ejemplos de esto, ¿sí? Entonces, condición necesaria para la suma, ambas matrices tienen que ser de igual orden, ¿sí? Entonces, si son de igual orden, obtenemos resultado una matriz suma que tiene el mismo orden que las matrices anteriores o las que hemos sumado, donde los elementos, ¿sí?, se obtienen sumando los elementos correspondientes. Y recién dijimos que los elementos correspondientes son los que tienen la misma ubicación. Vamos a ver acá un ejemplo para la suma. Cada elemento de A, de la matriz A, es decir, A y J, se va a sumar con el elemento correspondiente de la matriz B, el que ocupa la misma posición, B y J. Si tiene diferentes dimensiones, no se pueden sumar. Pues A más B será igual a ¿quién? A, ¿quién es? Menos 1, 3, estoy copiando esto aquí, 4, 0, menos 3. Más la matriz B, que es esta de aquí. Sí, se escucha bien. 2, 1, 0, menos 1, 3, 5. Pues vamos a sumar. Este menos 1 se suma con este 2. 2 y menos 1, 1. 4 más menos 1, 3. 3 más 1, 4. ¿Veis que estoy sumando cada elemento con el elemento correspondiente en la otra matriz? 0 más 3, 3. 2 más 0, 2. Y menos 3 más 5, 2. Esta matriz de aquí sería A más B. Vemos que A tiene dimensión 3 por 2. Para poder sumarlo con B, B tenía que ser también 3 por 2. Y el resultado va a ser también 3 por 2. O sea que tiene 3 filas y 2 columnas. Pues ahora vamos a ver las propiedades de las matrices. Bueno, vamos a ver el tema propiedades, ¿sí? Las propiedades para la suma de matrices son la conmutativa, o sea, es lo mismo hacer A más B que B más A. Esto es lo mismo que para los números reales, ¿sí? Asociativa, podemos sumar estas dos matrices B y C y luego el resultado sumarlo con la matriz A, o podemos sumar A y B y luego el resultado sumarlo a la matriz C. Y en elemento neutro, que es la matriz nula que vimos recién, que tiene todos sus elementos son nulos o son cero, entonces la suma de una matriz con la matriz nula
o su conmutativa nos da la matriz original. Además tiene elemento opuesto. Puedo encontrar una matriz opuesta a la matriz A que nos dé su suma, ¿qué cosa? El elemento neutro. Y otra propiedad que tal vez ahora no es tan tangible porque no hemos avanzado en el trabajo, pero que vamos a tener en cuenta, es que la transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de sus transpuestas, ¿sí? Ojo que esto es algo que se cumple acá en matrices y que si nosotros pensamos en un binomio elevado a la algo, pensamos que no se puede hacer, pero esto no hay que confundirlo, esto tiene que ver con matrices, ¿sí? Entonces decimos que la transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas. Acá con el tema de matrices vamos a ver un montón de propiedades. También vimos un montón de propiedades cuando vimos vectores. ¿Qué sería ideal? Ir haciendo un resumen, ¿sí? Tipo machete, no con la idea de copiarse, entre comillas, después en un examen, sino con la idea de que cuando uno hace ese resumen tipo machete, sintetiza suficientemente la información de modo de que le sea útil para consultar y ha hecho cierto trabajo sobre ese conocimiento de modo de poder resumirlo de esa forma, ¿sí? Entonces deberían hacer como un machete de características y propiedades que les resultan importantes sobre los elementos que vamos viendo para que después en el práctico tengan, ¿sí?, a mano esa información para poder manejarse bien. Entonces, lo que vimos ahora es suma de matrices. ¿Y qué era lo importante en la suma? ¿Cuándo podíamos sumar matrices? Cuando ocurría que las matrices tenían que ser ¿cómo? Claro, del mismo orden, ¿sí? Para poder sumar, ¿sí? O sea, vamos a decir, si dos matrices son del mismo orden, las puedo sumar. Y además, ¿sí?, cumplen con estas propiedades. No necesariamente dos matrices tienen que ser iguales. Cuando decimos que dos matrices sean iguales, ¿sí?, ¿Qué quería decir eso? Que todos los elementos correspondientes entre una matriz y otra tenían que ser como iguales, ¿sí? 5 con 5, 3, 3, ¿sí? Todos los elementos que ocupan la misma posición entre una matriz y otra tenían que ser iguales. O sea, puede darse el caso que necesite sumar dos matrices iguales, pero lo importante es que tengan el mismo orden. Otra operación que podemos realizar con matrices es la multiplicación por escalar. Esto de la multiplicación por escalar lo hicimos ¿cuándo? Cuando trabajamos con vectores, ¿sí? Bueno, también podemos multiplicar por un escalar una matriz. Cuando trabajábamos con los vectores, ¿qué hacía? Pues el vector lo podemos pensar fácilmente geométricamente. ¿Qué hacía? Estiraba o contraía un vector y eventualmente le cambiaba el sentido al vector, ¿sí? Bueno, ahora vamos a multiplicar una matriz por un escalar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? A cada uno de los elementos de la matriz, cada elemento A sub i j, lo vamos a multiplicar por ese número, por ese escalar. Recuerden que un escalar, ¿qué es? Un número real. Entonces, digo, a la matriz A la voy a multiplicar por el escalar lambda, ¿sí? Lo podemos poner de esta forma o de esta forma, es conmutativa esta expresión, pero en definitiva resulta en que a cada elemento de la matriz lo voy a multiplicar por ese escalar. ¿Qué propiedades tiene la multiplicación por escalar, ¿sí?, de matrices? Si tengo dos escalares, puedo hacer ¿qué cosa? Multiplicar la matriz por el escalar y además, cuando tenga la matriz multiplicada por el escalar lambda 2, después lo multiplico por lambda 1, o más fácil que es, multiplico los dos escalares, pues son dos números, no sé, 3 por 2, y luego lo multiplico por los elementos, por cada uno de los elementos de la matriz. Otra propiedad, ¿sí?, es la distributividad respecto de la suma de matrices y la distributividad respecto de la suma de escalares.
Respecto de la suma de matrices, podemos primero sumar las dos matrices y luego multiplicar por el escalar, o podemos distribuir, hacer lambda por A más lambda por B, que lo tenemos acá, entonces multiplicamos cada una de las matrices por el escalar y luego sumamos. Obviamente, ¿qué estamos diciendo? Que el resultado es lo mismo, cumple con esa propiedad. Algo análogo ocurre con la distributividad respecto de la suma de escalares. Puedo sumar los dos escalares y multiplicar por A, o puedo distribuir, ¿sí? Hacer lambda 1 por A más lambda 2 por A, y el resultado va a ser el mismo. Y el elemento neutro para la multiplicación por escalar va a ser cuando el escalar, ¿sí? Valga 1. Entonces, 1 por A nos dará la misma matriz. Vamos a ver, ¿sí? Ejemplo para este caso. Número K, que en este caso es el 4, por la matriz A se realiza multiplicando todos los elementos de A, o sea, todos los elementos de la matriz, por el número K, o sea, por la constante, resultando otra matriz de igual tamaño. O sea, al multiplicar una matriz por una constante, como en este caso, por ejemplo, esta matriz es una matriz de 3 filas por 2 columnas, pues el resultado también me va a dar otra matriz de 3 filas por 2 columnas. Pero bueno, vamos a realizarlo. ¿Sí? Entonces ya sé que me va a quedar, el resultado va a ser una matriz, ¿sí? Nada más, de 3 filas también por 2 columnas. Entonces, multiplicamos en este caso el 4 por todos los elementos de la matriz. Entonces, acordémonos que en la multiplicación se multiplican los signos, ¿no? Entonces, 4 por menos 2. El 4 como es positivo, más por menos es menos. Y 2 por 4, que es 8. Este tema es muy sencillo, pero debemos tener cuidado en colocar cada multiplicación en el sitio en donde está el número que estábamos multiplicando, ¿no? Por ejemplo, aquí este era el elemento 1, 1, pues va a quedar en la posición 1, 1. Ahora vamos a multiplicar el 0, entonces vamos a colocar el resultado acá. En este caso, 0 por 4, eso es 0. Aquí no hay mucha complicación. Ahora seguimos con el 3, 3 por 4, 12. Aquí el menos 5 con 4, por el 4, menos por más da menos. Y 5 por 4, 20. 12 por 4, 48 positivo, porque los dos son positivos. Y para el último, menos por más es menos. Y 8 por 4, que eso es 32. Y aquí está nuestra matriz, resultado de multiplicar una constante o un escalar por una matriz. Y como para que nos quede claro el tema, vamos a realizar estos otros dos ejemplos, ¿sí? Aquí de multiplicar un número negativo por una matriz y aquí de multiplicar una fracción por una matriz. Pero bueno, entonces aquí pues rápidamente multiplicamos, como aquí está también. Bueno, de la misma forma se hace en estos casos. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos, con las operaciones? Vimos suma y multiplicación por un escalar para matrices. Bien, bien. Bueno. Bien. Entonces ahora sí vamos a ver el producto de matrices. Condición necesaria para poder realizar el producto de matrices. En este caso vamos a plantear dos matrices porque es más simple para conceptualizar, ¿sí? Entonces, si queremos realizar el producto entre dos matrices, ¿qué tiene que ocurrir? El número de columnas de la matriz que premultiplica tiene que ser igual al número de filas que la matriz que posmultiplica, ¿sí? Y vamos a obtener una matriz producto que va a tener el número de filas de la matriz que premultiplica y el número de columnas de la matriz que posmultiplica, ¿sí? Entonces, condición necesaria. El número de columnas de la matriz que premultiplica o de la matriz A
tiene que ser igual al número de filas de la matriz que posmultiplica o matriz B, en este caso, ¿sí? Y resultado de matriz producto, el orden va a tener que ver con el número de las filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Acá estaría bueno, ¿sí? Para no confundirse, ver cómo se lo acuerdan mejor. ¿Sí? Diciendo primer matriz y segunda matriz que premultiplica y que posmultiplica. En este caso se llaman A y B, dándoles nombre, pero de alguna forma hay que no confundir esto, ¿sí? Si esto lo piensan mal, probablemente luego calculen mal. Entonces, condición necesaria, súper importante, verificar antes de intentar realizar el producto entre dos matrices, ¿sí? Siempre el producto se realiza entre dos matrices y eventualmente si hay que hacer un producto más grande, el resultado se multiplica por la siguiente y así sucesivamente. Es la forma de no cometer errores, salvo que fueran matrices de 2 por 2, y tal vez si están cancheros, bueno, lo hacen así como directamente el producto de 3 matrices, pero si no, en general, ¿qué se hace? Producto de 2 matrices, resultado multiplicado por la siguiente, resultado multiplicado por la siguiente, si llega a ser necesario ese tipo de cálculo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos estas dos matrices, A y B, ¿sí? Y queremos realizar el producto. Entonces, lo primero que tengo que ver es si cumple la condición necesaria. Entonces, tengo que ver si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Como eso se cumple, ¿sí? Esta matriz tiene 3 columnas y esta matriz tiene 3 filas, entonces voy a poder realizar el producto. Y como resultado, ¿qué voy a obtener? Una matriz que va a tener ¿qué? El número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda, ¿sí? Si se acuerdan de la condición necesaria, ¿sí? Lo que no está involucrado en la condición necesaria nos da el orden de la matriz producto. Entonces, vamos a obtener una matriz de 2 filas y 3 columnas. Vamos a recurrir a una disposición práctica para realizar el producto entre matrices, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner la matriz que premultiplica, ¿sí? Nosotros queremos hacer A por B, o la primer matriz, ¿sí? Según cómo se los presenten. Acá pondremos la matriz que posmultiplica, o la segunda matriz, y acá tendremos la matriz resultante, o sea, la matriz que tiene, ¿sí? La matriz producto, ¿sí? Entonces, vamos a ir obteniendo, vamos a ver cómo se obtienen cada uno, ¿sí? De estos elementos. Lo que hay que hacer es multiplicar elemento a elemento, sumando la fila I, ¿sí? Con el elemento de la columna J, ¿sí? Pero de la primera matriz y de la segunda matriz. O sea, vamos a multiplicar elemento a elemento ¿de qué? De la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. Entonces, vamos haciendo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es multiplicar la fila 1, ¿sí? De la primera matriz con la columna 1 de la segunda matriz, ¿sí? Como esta es fila 1, en esta matriz es de orden 2 por 3 y esta es 3 por 3, sabemos que vamos a obtener una matriz que va a tener ¿qué orden? El número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. Entonces sabemos que va a ser 2 por 3. Entonces vamos a calcular 6 elementos. Vamos a empezar calculando el primer elemento,
el C11, o sea, la matriz C, que es la matriz producto. Entonces vamos multiplicando los elementos de la primera fila por los de la primera columna, ¿sí? Posición a posición. Entonces hacemos 1 por 2 más 2 por 1 más 0 por menos 2. Hacemos estas cuentas, nos queda 2 más 0, nos da 4, y esto va a ser el resultado del producto, ¿sí? Que es el elemento C11, ¿sí? Que corresponde a la fila 1, columna 1. Vamos a pasar a calcular el elemento, ¿sí? Que corresponde a la fila 1, columna 2. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la fila de la primera matriz, la fila 1 de la primera matriz, por la fila 2 de la segunda matriz, ¿sí? El elemento que vamos a calcular, fila 1, esta es posición 1, columna 2, ¿sí? Columna 2. Entonces este elemento tiene la posición 1, 2. Entonces hacemos 1 por 1 más 2 por 2 más 0 por menos 2. ¿Sí? 1 por 1, 2 por 2, 0 por menos 2. Nos da 5, ponemos ese resultado en esta posición. Para calcular el siguiente elemento, ¿sí? Está en este lugar, que es fila 1 por columna 3. Entonces, 1 por 1 más 2 por 0 más 0 por 1. 1 por 1, 2 por 0, 0 por 1. Esto nos dará 1, ¿sí? Entonces ya se van dando idea cómo vamos a hacer para calcular los elementos de la matriz C de la fila 2, ¿sí? Que tenemos que tomar la fila 2 de la primera matriz por esto, y nos va a dar este elemento. La fila 2 de la primera matriz con la fila 2 de la segunda, nos va a dar este. Y la fila 2 de la primera matriz con la fila 3 de la segunda matriz nos va a dar ese elemento. Entonces, hagamos cuentas nuevamente. ¿Qué hacemos? 0 por 2 más 1 por 1 más menos 2 por menos 2, ¿sí? Entonces nos quedará 1 por 1, 1, menos 2 por menos 2, 4, resultado 5. Ahora, 0 por 1, 1 por 2, menos 2 por menos 2, ¿sí? 0 por 1, 1 por 2, menos 2 por menos 2, resultado de este cálculo, menos 8 más 2, nos dará, acá quedó mal el signo. Acá nos da, no, estoy haciéndome las cuentas. Menos 2 por menos 2, 4, más 2, 6. Está perfecto. Y último, 0 por 1, 1 por 0, menos 2 por 1, ¿sí? Entonces, ese cálculo nos da menos. Y así hemos obtenido la matriz producto, ¿sí? Para los que ya vieron este tema es como simple, para los que no lo han visto nunca es como que se hace un barullo, así que vamos a ver un ejemplito en un videito. Lo primero que debemos hacer siempre es mirar si sí se pueden multiplicar, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo lo hago muy fácilmente de la siguiente forma. Esta es una matriz que tiene 2 filas y 4 columnas, entonces es una matriz de 2 por 4. Y esta es una matriz que tiene 4 filas y tiene 3 columnas, entonces es de tamaño, orden o dimensión 4 por 3. ¿Cómo sé yo que sí se pueden o no multiplicar? Yo lo que hago es escribir esto nuevamente. Miren, 2 por 4, la primera matriz siempre primero, y la segunda matriz segundo, entonces 4 por 3. ¿Y cómo se sabe si se pueden multiplicar? Porque estos dos números de la mitad siempre tienen que ser iguales, como en este caso es 4 y 4, entonces quiere decir que sí se pueden multiplicar estas dos matrices, ¿no? Primero la matriz A y segundo la matriz B, porque algo que debe quedarles claro es que en matrices no es lo mismo A por B que B por A. En este caso, si ustedes revisan, no se podría hacer la multiplicación de la matriz B
por la matriz A, pero sí de A por B. Pero bueno, seguimos acá. Y lo otro que me dice esto es el resultado. Entonces, el resultado va a ser otra matriz que va a tener 2 filas y 3 columnas. Y como ya sé que el resultado de la multiplicación va a ser una matriz de 2 por 3, aquí pues les hice un ejemplo de una matriz de 2 por 3. Bueno, voy a aclararles lo siguiente. Para mí, la multiplicación de A por B, de la matriz A por la matriz B, la voy a llamar la matriz C. Simplemente como para no escribir en todo lado A por B, A por B, A por B, sino simplemente escribo C y ya se sabe que C quiere decir la matriz A por la matriz B. Entonces, esa matriz C me va a dar una matriz de 2 filas por 3 columnas, 2 filas y 3 columnas. Obviamente va a tener 6 elementos, el C11, C12, C13 y C21, C22 y C23. Esos 6 elementos se hallan de una forma, entre comillas, sencilla. Lo único que vamos a ver pues es que debemos estar muy concentrados para poder encontrar la multiplicación. Entonces, como tenemos que encontrar esos 6 elementos, a mí me gusta encontrar los elementos y después escribir la matriz, ¿sí? Una vez que haya encontrado cuáles son los 6 números que van, escribo en forma de matriz. Pero ¿cómo se encuentran esos 6 elementos? Pues muy fácil. Vamos a encontrar el elemento. Obviamente que cuando las cuentas son fáciles y las matrices pueden ser chiquitas, ya tal vez no tan grandes, los pueden hacer mentalmente y armar directamente, ¿sí? Lo más difícil en esto es hacer 2 más 2, 5. O sea, como si entienden el procedimiento es equivocarse involuntariamente. Por eso siempre el orden y la prolijidad ayudan a que obtengan correctamente los resultados. C11. ¿Qué quiere decir el elemento C11? Que vamos a multiplicar, o más bien el elemento C11 pues es el que está en la primera fila y la primera columna. Entonces esto me da la pista de qué es lo que voy a hacer. Lo que hacemos es multiplicar la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz, ¿sí? Ahora, miren que aquí en los 3 primeros pues tengo que multiplicar la primera fila y primera fila. O sea, vamos a tener que multiplicar la primera fila por la primera columna, luego por la segunda columna y luego por la tercera columna para encontrar los 3 primeros elementos. Luego lo que vamos a hacer es lo mismo pero con la segunda fila. Entonces, luego pasamos a multiplicar la segunda fila, primero con la primera columna, luego con la segunda columna y por último con la tercera columna. Entonces, vamos a empezar. C11, primera fila y primera columna. Entonces, multiplicamos primera fila con primera columna. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica en orden, simplemente. El primer elemento por el primer elemento. Entonces, 5 por 1, eso es 5. Luego seguimos multiplicando el segundo elemento con el segundo. Entonces, 3 por menos 5, que eso es menos 15. Seguimos lo mismo con el tercer elemento. Entonces, menos 4 por 0, que eso es 0. Pues no habría necesidad de colocarlo, pero yo lo voy a colocar. Y por último, cuarto elemento de la primera fila con cuarto elemento de la primera columna. Entonces, menos 2 por 5, que eso es menos 10. Y lo único que nos queda es hacer la suma. Entonces, aquí 5 menos 15, eso es menos 10, que es menos 20. Aquí ya no se multiplican los signos, ¿no? Cuidado con eso. Ya hicimos el elemento C11. Si ustedes quieren, ya pueden pausar el video, practicar encontrando los demás elementos, porque como ya les dije, pues solamente es de cuidado, ¿no? Pero bueno, ya multiplicamos la primera fila con la primera columna. Seguimos multiplicando la primera fila, pero ahora con la segunda columna. Entonces, primer elemento, 5 por 4, que eso es 20. Ya voy a ir un poco más rápido. Segundo elemento, 3 por 3, que eso es 9. Entonces aquí colocamos más 9 porque dio positivo. Tercer elemento, menos 4 por menos 9, menos por menos da más. Y 4 por 9, que es 36. Y tercer elemento, último elemento o cuarto elemento, menos 2 por 1, que eso es menos 2. Y hacemos la operación. 20 más 9 es 29, más 36 es 50, 65, menos 2, que eso es 63. Y bueno, seguimos. Y así sucesivamente. Lo que tiene lindo este video es que les marca de esta forma, ¿sí? Es otra forma en que pueden visualizar bien qué es lo que estamos haciendo. Después, si quieren, lo pueden terminar de ver si les es útil. Entonces, si hemos entendido cómo es que se realiza la multiplicación, es más fácil entender esta generalización, ¿sí?
Esto más que nada se los explico porque a veces es muy útil realizar algún tipo de programita que pueda hacer esto o entenderlo, depende de lo que tengan que hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería esto en forma genérica. Tenemos la matriz A que premultiplica, B que posmultiplica, ¿sí? Y matriz producto. Pero las tres matrices están expresadas en forma genérica, ¿sí? Indicadas, ¿sí? En forma genérica mediante los puntos suspensivos para tener idea de que puede ser de cualquier dimensión. Entonces, los elementos, ¿sí? Cada uno de los elementos, vamos a ir calculándolos como lo vimos hasta ahora. Pero bueno, veamos el C11 en forma genérica. Hacemos A11 por B11, A12 por B21, puntos suspensivos, así sucesivamente, hasta llegar al elemento A1N por Bn1, ¿sí? Que tenemos acá. Cuando queremos calcular el segundo elemento, ¿sí? Como habíamos dicho, tenemos que hacer esta fila por cada una de estas columnas, así vamos a obtener la primera fila. Esta fila por cada una de estas columnas, obtenemos la segunda fila, así hasta la última. Entonces, ahora vamos a buscar el elemento C12. Primer fila por segunda columna. A11 por B12, A12 por B22, así sucesivamente, hasta llegar a A1N por Bn2, que es lo que tenemos acá. Esto se repite, ¿sí? Hasta que ponemos acá cómo sería la multiplicación, ¿sí? Esa sumatoria de productos para el elemento genérico C sub ij. ¿Cómo sería esto? Ustedes tengan en cuenta que la fila, es lo que nos da la condición, ¿sí? Para poder realizar la multiplicación, que dice que la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, eso se ve en los subíndices, ¿sí? Que siempre se repiten, ¿sí? Entonces, vamos a dejar fijo cada uno de estos subíndices, entonces acá nos queda 1, acá 1, en este caso columna 2, ¿sí? Y acá fila 2, y acá columna. Vamos a decir columna I, ¿sí? Queda acá fijo N, I, queda fijo N, y acá columna J, ¿sí? Acá fila I, columna J. Esta sería la generalización, ¿sí? Nos quedan fijos lo que tiene que ver con las posiciones de columna y fila, y lo que va variando es lo que tiene que ver con fila y columna. Entonces, I va a ir desde 1 hasta M y J va a ir desde 1 hasta P. Entonces, podemos generalizar esta suma diciendo que cada elemento C sub ij lo vamos a poder calcular teniendo en cuenta que acá siempre K y K, que esto era lo que daba la condición, y J son los que varían, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tenemos desde K igual 1 hasta N, ¿sí? Que realizar esta sumatoria de estos productos, según lo que teníamos acá. Entonces, de esta forma podemos generalizar, ¿sí? Cómo vamos encontrando, ¿sí? Cada uno de los elementos de la matriz producto, ¿sí? O sea, C y J, teniendo en cuenta cómo es que varían. Esto tiene que ver con ¿qué? Con el orden. Habíamos dicho que I varía desde 1 hasta M, ¿sí? Tengamos en cuenta que M, ¿sí? Es la cantidad de filas de la primera matriz, y J, ¿cómo va a variar? Desde 1 hasta P, porque es la cantidad de columnas de la segunda matriz. Y es lo que tiene que tener como dimensión la matriz producto, ¿sí? Díganme si les da alguna duda esto. Yo sé que es como más genérico, mucha simbología, pero es análogo a lo que vimos con los numeritos, ¿sí? Díganme cómo les suena esto, si les da alguna duda. Por ahora todo muy claro. Buenísimo.
Entonces, vamos a ver las propiedades que tiene o que cumple la multiplicación de matrices, ¿sí? Acá tenemos 3 matrices indicando el orden, ¿sí? AM por N, BN por P y CP por Q, para poder indicar más que nada cómo se ven respecto de cómo se ven las operaciones, ¿sí? Principalmente esta de la asociatividad para que por un lado vamos a decir que es anticonmutativa la multiplicación de matrices. No es lo mismo multiplicar A por B que B por A, ¿sí? Sí es igual a menos B por A la multiplicación de A por B. ¿Eso qué quiere decir? Que es anticonmutativa, ¿sí? Esto de la anticonmutatividad ya lo habíamos visto en el producto vectorial, pero antes era entre vectores, ahora es con matrices. ¿Cuándo la multiplicación de matrices es conmutativa? Solamente en el caso en el que multiplicamos una matriz por su inversa y nos da la identidad, ¿sí? O sea, ¿una matriz siempre tiene inversa? No. Esto va a ocurrir siempre que una matriz tenga inversa, ¿sí? Porque no necesariamente, todas las matrices cuadradas no necesariamente tienen matriz inversa. Entonces es un caso muy, muy particular cuando se cumple la conmutatividad. En general, esto no es cierto si cumplen con la propiedad anticonmutativa las matrices. Además, para multiplicar podemos realizar la multiplicación entre estas dos matrices y luego multiplicar por la primera, o multiplicar estas dos y luego multiplicar por la tercera. Siempre que se cumpla, ¿qué? La condición para la multiplicación. Además, ¿sí? Cumple con la propiedad distributiva respecto de la suma. La vemos a izquierda y a derecha, ¿sí? Respecto de la suma. Entonces, podemos sumar las dos matrices y luego multiplicar por la matriz A, o podemos, ¿sí? Distribuir A por B y más A por C, ¿sí? Y obtendríamos el mismo resultado. De manera idéntica, ¿sí? Podemos pensarlo con la distributividad a derecha de la suma. Existe elemento neutro solo en el caso en el que la matriz sea cuadrada, ¿sí? Entonces decimos que la matriz A, o la identidad, que recordemos que la matriz de identidad que tiene que tener, en este caso el mismo orden, porque es una matriz cuadrada y los elementos de la diagonal principal son todos 1. Ese es el elemento neutro, ¿sí? Para la multiplicación de matrices. Entonces, elemento neutro solo en este caso. Y otra propiedad dice que la transpuesta del producto entre dos matrices es igual al producto de las transpuestas en sentido inverso o en sentido contrario, ¿sí? Entonces esto se lee: la transpuesta del producto entre dos matrices es igual al producto de sus transpuestas en sentido contrario. Además, cumple con la asociatividad para la multiplicación por escalar, ¿sí? Entonces podemos primero multiplicar las dos matrices y luego multiplicarla por el escalar, o podemos multiplicar una de ellas por el escalar y luego realizar la multiplicación entre matrices. Y por último, el producto de una matriz nula por una matriz cualquiera, que nos va a dar una matriz nula de resultado, ¿sí? No importa cómo sea que lo multipliquemos, bueno, obviamente tiene que cumplir con la condición para poder multiplicar, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto respecto a las operaciones entre matrices, ¿sí?
Por un lado vimos cuando dos matrices son iguales y dijimos que todos sus elementos correspondientes tienen que ser iguales, o sea, los elementos que ocupan la misma posición tienen que ser iguales. Revisamos el tema de la suma de matrices, ¿sí? Que tiene que cumplir con una condición. Las matrices tienen que ser del mismo orden para poder ser sumadas. Y cumplen con estas propiedades, conmutativa, asociativa, elemento neutro, opuesto, y con esto de la transpuesta de la suma, que es igual a la suma de las transpuestas. Además vimos la multiplicación por escalar, que esta no cumple ninguna condición, ¿sí? Nos dice cómo se realiza, ¿sí? Y entonces cada uno de los elementos de la matriz lo vamos a multiplicar por ese escalar. Y cumple con estas propiedades: asociativa, distributiva respecto de la suma de matrices, respecto de la suma de escalares, y el elemento neutro. Y por último vimos el producto de matrices, que sí tiene una condición necesaria para poder realizarse, y que dice que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y eso nos va a permitir obtener una matriz producto que va a tener como orden, ¿sí?, el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Entonces vimos cómo multiplicábamos y todas las propiedades de la multiplicación, ¿sí? La multiplicación ya tiene más propiedades. Por eso es importante que vayan haciendo este resumen lo más conciso posible para que les sea útil, por un lado para ir aprendiendo las propiedades y por otro lado para realizar ejercicios. A medida que vayan haciendo ejercicios se las van a ir acordando. Entonces, hasta aquí algunas operaciones con matrices. Pero estas no son las únicas operaciones que podemos realizar con matrices, ¿sí? ¿Qué otras operaciones podemos realizar? ¿Sí? Unas operaciones que se llaman operaciones elementales, que nosotros los vamos a aplicar a las filas de las matrices, ¿sí? Las operaciones elementales también se pueden aplicar a las columnas, pero nosotros vamos a trabajar por filas. Entonces vamos a decir qué es una matriz equivalente por filas, ¿sí? Le decimos que una matriz B va a ser equivalente a una matriz A si podemos aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz A en la matriz B, ¿sí? ¿Qué hago? Parto de una matriz, le aplico operaciones elementales y llego a otra matriz. Pero ¿qué pasa con esa otra matriz a la que llego? Es equivalente a la primera. ¿Cuáles son las operaciones elementales que podemos aplicar? Son solamente tres, ¿sí? Podemos multiplicar la fila I por el escalar lambda. Eso se denota de esta forma. E de operación elemental. I indica la fila y entre paréntesis indica el escalar, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? Se dice o se establece que el escalar lambda tiene que ser distinto de 0 porque si multiplicamos todos los elementos de una fila de una matriz por 0, ¿qué hacemos? La anulamos, ¿sí? Y nunca es la idea anular la fila de una matriz. Entonces, elemental y lambda nos indica que es una operación elemental donde a la fila I la vamos a multiplicar por escalar lambda. Otra operación elemental es intercambiar la fila I por la fila R, ¿sí? Entonces eso se indica como elemental IR. No hay paréntesis acá. Si no hay un paréntesis, quiere decir que los dos datos que tengo acá que son de filas. Una fila por otra fila. ¿Qué cosa? La fila que quiero intercambiar. No hay escalar. Y la última operación elemental es un piquín más complicada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Que queremos sumar la fila R previamente multiplicando el escalar lambda a la fila I, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos? De atrás para adelante miramos. A la fila R, ¿sí? La vamos a multiplicar por el escalar lambda. Y eso se lo vamos a sumar a la fila I, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer esto, ¿qué tiene que ocurrir? Las filas tienen que ser distintas, ¿sí? O sea, la fila, supongamos que esto lo hacemos con la fila 1 y la fila 2. Entonces a la fila 2 la multiplicamos por lambda y eso que hacemos se lo sumamos a los elementos de la fila I. Siempre los elementos correspondientes, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que esto quede claro. Partimos de esta matriz y decimos que queremos multiplicar la fila 1 por el escalar menos 2. Entonces, ¿cómo denotamos esto? Ponemos E de elemental, ponemos el número de fila y el escalar entre paréntesis. Entonces, multiplicamos la fila 1 por el escalar menos 2. Si voy a multiplicar esta fila por el escalar menos 2, ¿qué ocurre? Voy a hacer 2 por menos 2, 1 por menos 2, 0 por menos 2, ¿sí? Entonces, 2 por menos 2, ¿qué nos queda? Menos 4, 1 por menos 2 nos queda menos 2, 0 por menos 2 nos queda 0. ¿Qué pasa con el resto de las filas de la matriz? Las dejamos como están. 3, 1, 1, 0, 2, 1. Entonces, esta matriz que obtuvimos a partir de aplicarle esta operación elemental es equivalente a esta. Vamos ahora a multiplicar la fila 3 por el escalar 2 y eso se lo vamos a sumar a la fila 1, ¿sí? Y el resultado de esta operación lo colocamos en la fila 1. Lo vamos a denotar como operación elemental 1, 3, o sea, por 2, ¿sí? Con el escalar 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El escalar 2 lo multiplicamos a la fila 3 y el resultado se lo sumamos a la fila 1 y todo eso lo guardamos en la fila 1, ¿sí? Acá está puesto con otra notación que les puede ser útil, ¿sí? Para manejarse bien con esto. A veces esta notación les cuesta, bueno, pueden usar esta otra. Entonces, dijimos que la fila 3 la multiplicamos por el escalar 2 y que eso le sumamos la fila 1 y todo eso lo guardamos en la fila 1, ¿sí? Entonces, tomo, ¿sí? La fila 3, 0, 2, 1, ¿sí? Y la multiplico por el escalar 2. Y le voy a sumar lo que dice la fila 1. La fila 1 que dice menos 4, menos 2, 0. Le sumo lo que dice la fila 1. Entonces multiplicamos 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Esto lo dejo como está. Y ahora sumamos posición a posición. 0 menos 4, más menos 4, menos 4, 4 más menos 2, 2 y 2 más 0 nos queda 2. Esto lo guardo entonces donde dije en la fila 1. Y el resto de la matriz queda como estaba, ¿sí? Entonces menos 4, 2, 2 y el resto de la matriz queda como estaba. Entonces nos faltaría solamente una operación elemental que sería la de intercambiar filas. Si quiero intercambiar la fila 3 con la fila 2, indico la operación elemental E32, ¿sí? Y entonces la fila 3 la voy a colocar acá y la fila 2 la colocaré acá. Entonces, primer fila queda como estaba, la fila 3 la coloco en la fila 2, la fila 2 la coloco como fila 3, ¿sí? Entonces ahí he realizado las 3 operaciones elementales. Siempre, ¿sí? Cada una de estas matrices que hemos obtenido, ¿sí? Son equivalentes a esta. Y si nuestro objetivo fuera encontrar una matriz en especial, nos va a interesar, ¿sí? La última matriz
que también es equivalente a la matriz de la cual hemos partido. Díganme cómo vamos con esto de operaciones elementales, cómo les suena, si entendieron la idea. Después esto hay que practicarlo un montón, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Suponiendo que tiene 13 filas, una matriz, ¿cómo diferenciamos? 13. Sí, 13 filas. ¿Cómo diferenciamos el primer caso con el segundo? Y le dan un poquito de espacio, nada más que eso. No se suele separar con comas o con otra cosa. Habitualmente se pone así, ¿sí? Y si no, pueden poner la fila 13 por esto, ¿sí? Pueden hacer otro tipo de notación. Nosotros en general vamos a usar esta notación y nos vamos a manejar con matrices, no sé, si la matriz más grande que vi es de 7, ¿sí? También, no recuerdo haber visto en la bibliografía otro tipo de notación, pero podemos investigarlo, ¿sí? Pero en general con un espacio estaría bien. Otra pregunta. Bueno. Nosotros las matrices equivalentes por filas que vamos a calcular, que nos van a ayudar en el trabajo que vamos a realizar durante el año, son las matrices reducidas por filas, las matrices elementales y la matriz inversa de alguna matriz, ¿sí? Entonces, estas matrices equivalentes que nosotros vamos a calcular, para eso nos vamos a ayudar ¿con qué? Con las operaciones elementales. Vamos a ver qué es una matriz reducida por filas, ¿sí? Porque nosotros vamos a aplicar operaciones elementales según las condiciones que cumple una matriz reducida por filas, ¿sí? Entonces, condiciones. La matriz reducida por filas es una matriz que tiene cierta similitud con la matriz escalonada. Recuerdan que si había filas nulas estaban en la parte inferior y además cada elemento no nulo, mirando de abajo hacia arriba, se encontraba más a la derecha que en la fila anterior. Entonces, una matriz reducida por filas cumple con esto, pero además con algo más. Entonces, veamos condiciones, ¿sí? Vamos a decir que los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que la fila anterior y se los denomina elementos conductores. Pero esos elementos conductores tienen que valer 1. No necesariamente pasaba eso en la escalonada, ¿sí? Acá tienen que valer 1. Las columnas, los elementos de las columnas, ¿sí? De los elementos conductores, el resto de los elementos tienen que valer 0. Y si existen filas nulas, tienen que estar debajo de las no nulas. Entonces, tiene ciertas similitudes, pero ¿qué estamos agregando? Que los primeros elementos no nulos de cada fila se llaman elementos conductores, ¿sí? Que cumplen esto, ¿sí? Que se encuentran los primeros elementos no nulos de cada fila, se encuentran más a la derecha que en la fila anterior. A eso se los denomina elementos conductores, deben valer 1, y el resto de los elementos, la columna de los, en los que se encuentran los elementos conductores, tienen que valer 0. Y si existen filas nulas, tienen que estar debajo de las no nulas. Ejemplos, ¿sí? Esta sería una matriz reducida por fila, ¿sí? Cada elemento no nulo se encuentra más a la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Son los elementos conductores, todos valen 1, y las columnas, ¿sí? Donde se encuentran los elementos conductores, ¿sí? Sus elementos valen 0. Eso es una matriz de identidad, ¿no, profe? Esta justo es la matriz identidad, pero cumple, ¿sí? Lo que llamamos, ¿sí? Matriz reducida por fila. Porque, ¿cuál es la idea? Yo voy a partir de una matriz, digo, le aplico, la reduzco por filas, entonces que encuentro una matriz con las características que acabamos de hablar, y que podría ser ¿cuál? La matriz identidad, ¿sí? Que hay casos en los que, o sea, como que apuntamos a buscar una identidad,
Lo que pasa es que podemos llegar a encontrar una matriz de identidad si la matriz es cuadrada y tiene inversa. Si no, no la vamos a encontrar. Pero es como que apuntamos a buscar una matriz de identidad, aunque la matriz sea rectangular, que no hay identidad si es rectangular, podría ser rectangular, horizontal o vertical, pero va por ahí la idea. Fíjense en este caso, si no tuviéramos esta columna sería como una matriz de identidad, pero O sea no que lo es, ¿por qué? Porque es rectangular. Una matriz Pero reducida por fila, por ejemplo. pero sí es una matriz reducida por fila. ¿Qué es lo que cumple? Cada elemento no nulo, ¿sí?, se encuentra más hacia la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Los elementos conductores valen 1 y para cada columna que contiene un elemento conductor, ¿sí?, el resto de los elementos vale 0. Acá no hay elemento conductor, por eso quedaron esos valores. Otro ejemplo, si esta contiene una fila nula, entonces se encuentra, ¿sí?, al final de la matriz, y cada elemento no nulo se encuentra más a la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Los elementos conductores, ¿sí?, valen 1, y los elementos de las filas, de las columnas que contienen elementos conductores valen 0. Estas dos no contienen elementos conductores, por eso quedan de esa forma. ¿Sí? Recién dijimos, pero acá lo traje otra vez porque esta idea es importante, ¿sí? Que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando queremos encontrar una matriz reducida por filas, vamos a hacer una transformación de una matriz en otra matriz. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una matriz equivalente. Transformamos una matriz A en una matriz B que es equivalente y que cumple con la característica de ser ¿qué? Reducida por fila. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar las operaciones elementales que hemos visto para poder conseguirlo. Acá les pongo un ejemplo chiquito. Siempre yo les digo, los ejemplos que les pongo son de sala de 2. Después cuando ven en el práctico las cosas se complican, pero tenemos que empezar por lo que es básico para comprender, para luego poder complicarlo, ¿sí? O agrandarlo eventualmente. Entonces, nosotros tenemos esta matriz, ¿sí? Y la queremos reducir por filas. Yo acá armé una tablita, ¿sí? Pero se puede armar una tablita o se puede disponer de otra forma. Ustedes después sigan la idea que les dé la profesora del práctico para el trabajo, ¿sí? La quiero reducir por filas. Entonces tengo en mente cómo es una matriz reducida por filas. Pongo acá los elementos de la matriz y digo, bueno, le voy a aplicar una operación elemental de modo de obtener, en principio, mi primer elemento conductor. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que el elemento de esta esquina sea, ¿qué cosa? Un 1. Como la fila 2, ¿sí? Si la intercambio con la fila 1, lograría el elemento conductor que necesito, antes que realizar otro tipo de operación elemental, lo que voy a hacer es intercambiar la fila 2 con la fila 1 o la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? Hago ese intercambio y voy a obtener, ¿sí?, esta matriz donde tengo el elemento conductor que necesito en la posición que necesito. Luego de eso, ¿qué es lo que quiero? Que el resto de los elementos de esta columna, ¿sí?, que corresponde al elemento conductor, sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la fila 1 por menos 2 y se la voy a sumar ¿a dónde? A la fila 2. Y eso lo voy a guardar en la fila 2. Entonces eso va a hacer que este elemento valga 0. O sea, voy a multiplicar ese elemento que es conductor, que es 1 de una reducida por fila, ¿por qué? Por el opuesto de este. ¿Para qué? Para que al sumar me dé 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 1 por menos 2, menos 2, ¿sí? Y se lo sumo a esta fila y entonces, ¿qué me queda? 2 menos 2 me queda 0. Y pongo la matriz para que 1, 3 queda como está. Y acá me va a quedar 0.
Luego hago lo mismo, ¿sí?, con el resto de los elementos de la fila. Entonces, ya lo hice con este, y ahora ¿con qué lo voy a hacer? Con este otro, ¿sí? Entonces, a la fila 1 dije que lo multiplico por menos 2, entonces me queda menos 6, y se lo sumo al elemento de la fila 2. Entonces, menos 6 más 5 me queda menos 1. Esto que estoy haciendo acá mentalmente, medio rapidito, lo pueden describir como lo hicimos en el caso anterior, ¿sí? Si les resulta más fácil, como para ir calentando motores, de esta forma, ¿sí? Y van teniendo cuidado de realizar bien las operaciones. Las operaciones son sencillas, pero no hay que equivocarse porque si no se va a quedar mal. Bueno, entonces hasta aquí que logré, ¿sí?, tener mi primer columna lista. ¿Qué necesito ahora? Bajar una posición y correrme hacia la derecha para lograr mi siguiente elemento conductor. El elemento conductor tiene que valer 1, entonces como esto no vale 1, tengo que aplicar una operación elemental. ¿Qué operación elemental le puedo aplicar a la fila para que esto valga 1? Multiplicar ¿por qué? Por menos 1. Entonces multiplico por el escalar menos 1. Entonces, la primera fila va a quedar como está, y la segunda fila, ¿sí?, 0 por menos 1, 0, y menos 1 por menos 1, 1. Ya logré el elemento conductor de la columna 2. ¿Qué es lo que me falta? Anular todos los elementos de la columna 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar una operación elemental que me permita que, a través de multiplicar por un escalar a la fila 2, porque acá tengo el 1, que esto es lo que me importa, porque con el 0 no pasa nada, lo que multiplique me va a dar 0, ¿sí?, obtener lo opuesto de esto para que al sumar y guardar acá me dé 0. Entonces, ¿qué hago? La fila 2 la multiplico por menos 3, ¿sí? Esta fila queda como está. A la fila 2 la multiplico por menos 3, y entonces me queda 0 por menos 3, me va a quedar 0, y eso le sumo la fila 1, ¿sí? Entonces me quedará como está. Y por otro lado, 2 por menos 3, ¿sí?, me va a quedar menos 3, y menos 3 por 3 me quedará 0, ¿sí? Entonces, fila 2 por menos 3, ¿sí? 0 por menos 3, 0, y 1 por menos 3, menos 3. Lo sumo acá, ¿sí? Acá que me queda. Me queda 1, lo pongo acá, y acá que me queda 0, lo pongo acá, ¿sí? Entonces, he obtenido ¿qué cosa? La matriz reducida por filas a través de aplicar una sucesión finita de operaciones elementales. Obtuve una matriz equivalente a esta, reducida por filas. En este caso, pues un caso simple, ya les dije, de salita de 2, ¿sí?, obtuve la matriz identidad, ¿sí? Eso simplemente me quiere decir que esta matriz tiene inversa, ¿sí? Hay algunas otras cuestiones, pero bueno, no siempre los casos van a ser así de chiquitos o de simples. Díganme si tienen alguna duda respecto a esto que les he presentado. O sea, si les quedaron las ideas importantes, que es una matriz reducida por filas, una forma de ir reduciendo, ¿sí? Empiezo por la esquina superior izquierda, el elemento de la izquierda, primer fila, primer columna, ¿sí? Lo hago conductor, o sea, lo hago 1, luego anulo los elementos de esa columna, busco mi siguiente elemento conductor, o sea, bajo una posición, me muevo 1 para la derecha, ¿sí? A ese lo hago 1, el elemento de la columna los hago 0, y si tú fuera una matriz más grande, que tuviera acá, ¿sí?, tercer columna, ¿qué hago? Bajo 1, me muevo 1 a la derecha respecto del último elemento conductor que busqué, y sigo con ese. Lo hago 1, los elementos de la columna 0, y así sucesivamente. La idea es, ¿sí?, aplicar las 3 operaciones elementales de modo de poder obtener la matriz reducida por fila, ¿sí?
En general, para obtener un 1, ¿sí? Acá supongamos que no hubiera 1 y no hubiera hecho este intercambio, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por un escalar adecuado. Si acá no hubiera un 1, ¿sí? No hubiera hecho este intercambio, supongamos que acá había un 8, entonces, ¿qué hubiera hecho? A la fila 1 la hubiera multiplicado por un escalar tal que hiciera que el elemento de esta posición valiera 1. Entonces, ¿por qué escalar hubiera multiplicado? A la fila 1 la hubiera multiplicado por un medio. Entonces hubiera puesto E1, ¿sí? Un medio, de esta forma, que sería la notación para esa operación elemental, ¿sí? Y eso respecto a cuando quiero armar elementos conductores, ¿sí? Que estén expresados como números reales, de esta forma simple, porque esto podría ser una expresión más grande y entonces hay que trabajar más. Pero con esto que recién arrancamos básico, ¿sí? Operación elemental para conseguir elementos conductores es multiplicar la fila por el escalar adecuado que haga 1 al elemento que quiero hacer conductor. Y para anular los elementos de la columna correspondiente al conductor que acabo de encontrar, habitualmente vamos a realizar una operación elemental de este tipo, ¿sí? Vamos a multiplicar a la fila que tiene el elemento conductor por un escalar que sea el opuesto al que figura en la segunda fila, porque al sumarlo se anula, ¿sí? Habitualmente va a ser eso y en alguna oportunidad será conveniente, a medida que vamos desarrollando, ¿sí? Y con esta idea de obtener una matriz reducida por filas, alguna vez va a ser conveniente un intercambio de filas. No sé, Vero, si quedó contestada tu pregunta. Chicos, ¿dudas? ¿Otras consultas? Bueno, yo supongo que la profe con esto para el práctico tienen como una buena introducción. Le aviso a la profe otra vez que me atrasé 10 minutos, perdón, ya voy a estar mejor con los tiempos. A partir de mañana creo que voy a andar mejor con los tiempos. Bueno, les dejo toda esta cuestión de háganse los machetes o resúmenes como para poder manejarse bien con el práctico. Tal vez la profe les da uno, la verdad que no sé, ¿sí? Bueno, estudien y nos encontramos mañana. Ya falta poquito para el fin de semana tener un respiro. Sé que esto es intenso, tienen que estudiar mucho y también descansar un poco para poder seguir estudiando. Gracias, chicos. Nos vemos mañana.